sesión. El acta número 129 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 130 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Voy a solicitar al abogado de la comisión que dé lectura a la cuenta, por favor. El abogado tenga la bondad. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Primero, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Boletín 14.068-01. Segundo, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Boletín 886-11. Tercero, informe de la Comisión de Medio Ambiente recaído en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Boletín 9404-12, con urgencia calificada de suma, presentado con esta fecha. Cuarto, oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito por el cual informa sobre permisos para realizar actividades agrícolas. Quinto, oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal por medio del cual informa sobre el glosa 02, Ley de Presupuesto 2021, programa 03 CONAF. Sexto, un correo del presidente Fundación El Roble por medio del cual viene a solicitar una audiencia para exponer sobre una situación que le preocupa respecto a un proyecto de parcelación en la localidad de Caleu, comuna de Tiltil, región metropolitana, que incluye 200 parcelas de 5.000 metros cuadrados, donde la realidad hídrica y ecosistémica están muy delicadas y son de extrema fragilidad. Solicita una audiencia para expresar detalles de lo anterior, pero previo a eso solicita que se oficie a CONAF y puedan requerir información del sector. Se adjunta el link de la empresa en cuestión. Y finalmente, una copia de una carta enviada a la señora ministra de Agricultura por la jefa de la bancada Comité Mixto Humanista, FRBC, Ecologista Verde e Independiente, diputada Alejandra Sepúlveda, por medio de la cual solicita ayuda para una particular de la localidad de Las Cabras, en la región de O'Higgins, puesto que la señora pidió un crédito por más de 800.000 pesos, el cual no ha podido pagar y al día de hoy debe con intereses más de 4 millones de pesos. La señora tiene un terreno de 3 hectáreas hipotecado y teme perderlo. Es por este motivo que solicita ayuda para resolver el difícil problema que la aqueja. Esos son los documentos de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimada secretaria. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta, estimados diputados y diputadas. Presidente. Sí, diputado Solbarros, por favor. Preguntarle a la Teresita, estamos nosotros viendo el proyecto de reforma a la ley 18.450, que prorroga en realidad. Se viene también con urgencia suma el proyecto de biodiversidad, el cual el informe da cuenta, ¿no es cierto?, la cuenta leída por nuestra abogada. Y también está con urgencia simple el proyecto sobre el tabaco. Me gustaría que pudiéramos, presidente, delinear cuáles serían los próximos meses o semanas, no sé cuál, para la difusión, ¿no es cierto?, y que todavía nos queda en la ley de riego. ¿Tiene problemas con su conexión, diputado Barro? Bien, urgencia, una categoría de biodiversidad. Y en tercer lugar, tenemos el tema del tabaco, para ordenar un poco y darnos cuenta un poco de los tiempos que vamos a dedicar a esos 3 proyectos. Efectivamente, señor diputado, tiene usted toda la razón. Estamos discutiendo en este momento la ley 18.450, de subsidio al riego y drenaje. Esperamos, ¿no es cierto?, que podamos avanzar con cierta rapidez, porque también vienen con urgencia, ¿no es cierto?, el proyecto de biodiversidad, que usted muy bien lo ha dicho, y después tenemos el tema del tabaco. O sea, tenemos una cantidad de proyectos que vamos a tener que tramitar rápidamente por la urgencia que ellos tienen, y por consiguiente yo le pediría a los integrantes de nuestra comisión que avancemos lo más posible en el tratamiento de la ley que hoy día estamos viendo,
que dice relación, ¿no es cierto?, con las modificaciones y prórroga a la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Esto está con suma urgencia. Aprovecho de saludar a nuestros permanentes asistentes, ¿no es cierto?, don Federico Razzoli y don Andrés Meneses, el primero, ¿no es cierto?, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, y el segundo, asesor legislativo del Ministerio de Agricultura. Bienvenidos a nuestra comisión. Sigo ofrecida la palabra, estimadas diputadas y diputados, por el tema de cuentas. Pasaríamos entonces a varios. Ofrezco la palabra a varios diputadas y diputados. Yo, presidente, acá, en la sala, el diputado Sauerbaum. Diputado Sauerbaum. Diputado Sauerbaum, presidente. No me veo, parece. ¿Sí? No. Sí. No, no se ve. Diputado Ya. Sauerbaum. Pero acá estoy. Acá. Sí. Oiga, presidente, no, es muy breve, solamente pedirle que, si es posible, mandar un oficio al director nacional del SAC para averiguar, que nos puedan informar formalmente respecto de si en esta año, en esta vendimia que se hizo hace unos meses atrás, se hizo la fiscalización respectiva en los distintos lugares y centros de vendimia, de acopio también, con esta máquina, ¿cierto?, que hay especialmente para medir los grados de alcohol y también de agua que existe en el vino que estamos produciendo. ¿Por qué lo digo? Porque han habido permanentes denuncias, ¿cierto?, respecto de las grandes empresas de estar echándole demasiada agua más allá de la norma, y eso lo hemos conversado hartas veces con el director del SAC, pero también respecto del uso de fruta de mesa para poder hacer, ¿cierto?, mayor volúmenes, y de esa manera, ¿cierto?, indirectamente perjudicando a nuestros pequeños viñateros que no pueden vender su producción a un precio decente. Así que le quisiera pedir que a la comisión, si es posible, mandar un oficio al director del SAC para que comunique cómo, dónde y cuáles fueron los resultados que se hicieron de estas fiscalizaciones que se hacen permanentemente en época de vendimia. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Enviaremos la nota por usted solicitada, porque me parece de bastante interés, ¿no es cierto?, saber cuál fue el trabajo que realizó el Servicio Agrícola y Ganadero en los sectores de nuestros viñateros de la región de Ñuble. Así será. La palabra, continúa ofrecida la palabra en varios, estimadas diputadas y diputados. Diputado Lenco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, yo quería plantear también algo relacionado con nuestra región. Bueno, hace un par de meses atrás, varios diputados y diputadas de esta comisión plantearon la situación de los permisos en cuarentena de la gente. Incluso usted mismo, tengo entendido, que planteó de que las 2 horas era muy poco tiempo para hacer sus trámites, la gente que vive en el sector rural. Bueno, se hizo un planteamiento como comisión, recuerdo, a quien correspondía, pero no se tomaron ninguna medida al respecto. Y ahora, en tiempos de invierno, al menos en la región, yo creo que en todo Chile, por supuesto, se agrava más porque nosotros estamos en cuarentena. Y así como va la mano, vamos a seguir en cuarentena, por lo menos en Aysén. Y resulta de que ahora 2 horas, si antes se le hacía poco para hacer sus trámites de la gente del campo, ir a comprar sus víveres, una serie de trámites, tiene que ir a cobrar su pensión, los adultos mayores, en fin, un repuesto de una motosierra, nomás una bujía, ya tiene que ir al pueblo de la persona, no le alcanza. Si no le alcanzaba en el verano, donde los caminos estaban expeditos, menos ahora. Yo quería solicitar, señor presidente, por su intermedio, oficiar al ministro de Salud, que se tomen algunas situaciones diferentes. Más, yo creo de que ha llegado el momento en que toda esta estrategia, tanto sanitaria, debería ser regionalizada, nombrar una especie de delegado presidencial con amplias atribuciones, en 2 puntos, en lo sanitario y en la reactivación económica. Lo que pasa en Santiago no es lo mismo que pasa en Aysén, que pasa en Concepción, o ni siquiera acá en el Ñuble, o cerca por acá. Son diferentes. Yo solicitaría eso, señor presidente, porque hoy día la gente del campo, allá en Aysén, hay mucha gente, no sé cómo será para el norte, pero
usa lo que significa las veranadas y las invernadas. Y a veces las invernadas no están al lado de sus casas, están en otro lado y tienen que pasar. No tienen permiso y tenemos problemas ya de orden judicial. Eso quería plantear, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene usted toda la razón. Y lamentablemente se está pensando en algo que dice movilidad cero. O sea, los que tienen vacas y tienen que ordeñarlas van a tener que darle vacaciones a las vacas por unos 15 días porque no van a poder ordeñarlas con esta movilidad cero. Pero tiene usted toda la razón, así que vamos a oficiar al ministro, en este caso a la autoridad sanitaria, al ministro de Salud, para que tenga en consideración lo que acontece. Presidente. Muchas veces es necesario que este permiso sea más prolongado. Tiene toda la razón. ¿Sí? Presidente, ¿me permite? ¿No? ¿Sí? Respecto a la materia, nosotros ya oficiamos al ministro de Salud, a la subsecretaria de Prevención del Delito, me recuerdo esos dos por el minuto, y nos contestaron. Si quiere yo le hago llegar los oficios de respuesta al señor Alinco, y dicen que bastaría, me recuerdo una de las respuestas que decía que bastaría hay un permiso especial que se debe solicitar en la Ceremi para los casos de la agricultura. ¿Ya? Esa es una de las respuestas que hemos recibido. No tenemos ningún problema en hacer de nuevo el oficio, pero para que solo que se sepa. Y el diputado Sabaj está pidiendo la palabra. Sí, como no. Envíele, por favor, el oficio a todos los parlamentarios, estimados. Señor presidente, 30 segundos, señor presidente. Eso, no? o sea, yo le creo a nuestra secretaria, por supuesto, pero en el fondo eso es teoría. Si un campesino tiene que ir a pedir el permiso a la Ceremi respectiva, tiene que salir de su campo e ir al pueblo, y ahí lo calzan. O sea, ¿qué es lo que es primero? Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, en concordancia con el Ministerio de Salud, a lo mejor pueden sacar un decreto, cosa que uno le puede decir, acá está el decreto tanto, en fin, pero en palabras las cosas no funcionan, lamentablemente. Perfecto. Vamos a volver a oficiar en el sentido que usted lo plantea, porque tiene toda la razón, diputado. Diputado señor Sabaj, por favor. Gracias, presidente. Para también solicitar un oficio a la Dirección Nacional de INDAP para que informe a esta comisión sobre los centros de acopio para la venta de uva. Hemos terminado la temporada de vendimia con precios bajos, los costos de producción, y se crearon distintos centros de acopio que tendría que informar a cuántos son y qué volúmenes manejan y cuál es la evaluación de la función que cumplen estos centros de acopio, porque en esta temporada los precios han estado nuevamente por debajo del costo de producción por una colusión manifiesta entre las empresas del poder comprador, que es algo que se ha denunciado históricamente, pero nunca ha habido resultados, como sí lo hubo en el tema de los pollos, en el tema de la farmacia. Acá no ha habido ningún resultado positivo, y consultar la evaluación de parte de INDAP de esa política de los centros de acopio donde los productores venden su uva. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Enviaremos el oficio correspondiente para que nos informe INDAP qué es lo que ha acontecido con los centros de acopio. Este tema de la uva es un tema que es recurrente todos los años, la misma situación, los valores se van al suelo. Tengo ofrecido la palabra, diputadas y diputados, en temas varios. Presidente. Sí. Señora Alejandra Sepúlveda. Diputada Sepúlveda tiene la palabra. Ya, muchas gracias, presidente. Mire, he recibido una nota de funcionarios del SAC de la región de O'Higgins en relación a un proceso de fiscalización que deben realizar en acciones de vigilancia, ¿no es cierto?, de madera, de productos forestales, etcétera, y que tienen que ir a terreno, ¿no es cierto?, a distintos sectores e incluso entrar a las casas, ¿no es cierto?, de las personas para revisar en qué estado se encuentra en relación, ¿no es cierto?, a plagas que ellos tienen que permanentemente estar fiscalizando. Entonces la complicación, presidente, es que no se dan las condiciones sanitarias para que eso ocurra. Porque además le dicen, bueno, tienen que fiscalizar al interior de la casa, sobre todo las casas que son de madera, y le dicen, bueno, entonces no haga esa fiscalización, hágala solo alrededor o al aire libre, etcétera, pero no se puede producir esa fiscalización si no es la vigilancia, ¿no es cierto?, al interior de la vivienda.
Por eso, presidente, hoy día no están las condiciones para esto y solicitar, ¿no es cierto?, que se tenga en consideración primero la posibilidad de que este tipo de vigilancia o este tipo de supervisión y fiscalización de parte de los funcionarios del SAC sea revisado también, ¿no es cierto?, por el IST, que es la instancia de prevención que tienen los trabajadores y trabajadoras o la mutual que le corresponda, para saber, ¿no es cierto?, qué tipo de riesgo pueden correr y además pedirle al director nacional que suspenda esta fiscalización, dado, ¿no es cierto?, que esta plaga estaría prácticamente controlada. Y podemos tener complicaciones. Yo estuve en el SAC esta semana de San Fernando y como también pude ir a saludar a los funcionarios del INDAP. Entonces yo creo que es importante lo que se está haciendo hoy, de que los funcionarios salgan estrictamente al terreno cuando sea una emergencia, pero el cuidado de los funcionarios y funcionarias es absolutamente imprescindible, sobre todo al alero de los niveles de contagio y mortalidad que hoy día tenemos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, tiene toda la razón. Vamos a oficiar también al SAC en los términos que usted lo ha planteado, para que se tomen las precauciones del caso y no estemos colaborando, ¿no es cierto?, en que aumente este contagio con la pandemia. ¿Sí? Presidente, si le parece, puedo enviarle a la Secretaría el mayor detalle de la plaga y lo que tienen que realizar los funcionarios, si le parece. ¿Mm? Por supuesto, me parece muy bien. Sí, es mejor que así lo haga, estimada diputada. Por última vez ofrezco la palabra en varios estimados diputados, diputadas. Bien, pasaríamos a lo que nos preocupa, seguir tramitando, ¿no es cierto?, la ley 1450, y le solicitaría a nuestras estimadas diputadas y diputados que aceleremos el tranco porque tenemos mucho que hacer dentro de las sesiones siguientes, no solamente en esta ley, sino que en las que vienen, ya lo hemos mencionado, y especialmente en aquella biodiversidad que va a ser bastante compleja, donde vamos a tener una cantidad importante de gente que nos está solicitando sean recibidas en la comisión, para lo cual nos importa mucho despachar lo antes posible este proyecto de ley que estamos tramitando. Por favor, estimada secretaria, ¿en qué punto vamos? Quedamos en la letra B, presidente, que reemplaza las letras A, B y C del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, por la siguiente. Específicamente estábamos analizando la letra A, que se encuentra en pantalla. ¿Quiere que le demos lectura? ¿Cómo no? Por favor. Soledad, por favor. Página 2 del comparado, letra B, reemplázanse las letras A, B y C del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, por las siguientes. Letra A, los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego ponderado, o sea que reúnan o no las demás condiciones que la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario exige a sus beneficiarios, tendrán derecho a una bonificación máxima del 90%. Suficiente, Sole. Perfecto. Aquí estamos hablando 2 hectáreas de riego ponderado, son 2 hectáreas de riego, son 2 hectáreas físicas. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Le respondo, presidente. Diputado. Don Federico Errázuriz está pidiendo la palabra, presidente. Don Federico, por favor, tenga la bondad. Sí, no, presidente, era solo para comentarle que la hectárea de riego ponderada sigue la misma lógica de la hectárea de riego básico INDAP, y lo que hace es compensar la productividad de suelos en distintos lugares del país, y por eso se usa la hectárea ponderada, porque usted comprenderá que no es lo mismo 2 hectáreas en Los Ángeles que 2 hectáreas quizás en, no sé, en Calbuco. Entonces, la hectárea ponderada lo que hace es como normalizar esa situación y hacer comparables las distintas superficies. Por lo tanto, no es hectárea física, sino que es una aproximación a la hectárea física. Presidente. Gracias. ¿Sí, diputada? Presidente, en relación al mismo tema, yo tengo otras aprensiones que la planteé en la sesión pasada, pero en relación al mismo tema, ¿por qué no usan las hectáreas de riego básico para homologar a lo que tiene que ver con el INDAP? Yo entiendo, si me permite, presidente, que la explicación que ha dado el director es más bien las hectáreas ponderadas que tiene que ver con la utilización del riego y que serían eficientes en el riego.
Yo creo que, por eso, a mí me gustaría que, ¿por qué no ocupamos mejor? Yo sé que ustedes ocupan en el lenguaje que ustedes tienen las hectáreas ponderadas. ¿Está biblioteca por acá? ¿Se encuentra biblioteca? Si no está presente, porque ellos estudiaron bien, ¿no? Porque ellos estudiaron bien lo que tenía que ver con las hectáreas ponderadas. Entonces sería bueno a lo mejor que ellos también dieran porque no, si nos pudiera explicar un poco más, director. Diputada. Un poco más, director, pues yo encuentro la pregunta que hace el presidente. Presidente, ¿Sí? ¿Quién me sobre lo La mismo. diputada Álvarez, presidente. No, Diputada diputada Jenny. Rubio. Diputada Perdón. Rubio, por favor. Sí. ¿Quién habla? Sobre lo mismo que indica la diputada Sepúlveda, me gustaría igual saber, ya que me llegaron algunas indicaciones de algunas agrupaciones campesinas como Terra o la Confederación Ranking, donde en realidad ya se ha pedido, no solo lo pidió la otra vez, ya parece que en 2 veces lo pidió reiteradamente la diputada Sepúlveda, la diferencia que está con la ponderación. Obviamente lo entiendo, pero yo creo que no es lo mismo que sea una hectárea básica que una hectárea ponderada. Por lo tanto, necesitamos saber para poder empezar a definir. Porque cuando a mí me dicen en alguno de los artículos para adelante, dice más de 200 hectáreas. Acabo de hablar con uno de los exdirectores nacionales y me dice, no, hasta 200 hectáreas ponderadas. Pero ¿cuántos de esos son sí de riego y cuántas no? Por lo tanto, igual me gustaría saber en lo personal, y yo creo que a la mayoría de nosotros, para saber qué también vamos definitivamente a votar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. En todo caso, estas hectáreas de riego ponderado están bajo las 8 hectáreas de riego básico de todas maneras, ¿no es cierto, estimado director? Perdón, ahora sí. Presidente, las hectáreas de riego básico están en la ley de INDAP, están en la ley misma, y no han variado desde la promulgación de esa ley. No sé el año exacto, es en la década de los 60, hasta donde entiendo. La hectárea de riego ponderado sigue un patrón muy parecido, es decir, muchas veces la hectárea de riego básico y la hectárea de riego ponderado son prácticamente la misma superficie física. Habría que hacer un análisis detallado región por región, pero es bastante parecido. La diferencia es que la hectárea de riego ponderado tiene límites administrativos, es decir, la hectárea de riego ponderado tiene una tabla que está en el reglamento de la ley, pero que nunca ha variado hasta donde yo he podido investigar, y establece la equivalencia por comuna. En cambio, la hectárea de riego básico en la ley de INDAP a veces dice en los faldeos cordilleranos de tal sector. Entonces eso hace un poco más ambiguo y más difícil la determinación de hasta dónde llega el sector. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros mantenemos algo que ha sido de esta ley desde su origen, que es la hectárea de riego ponderado. Porque la hectárea de riego básico tiene como algunas ambigüedades y tiene una mayor inamovilidad, porque está fija desde los años 60 y esta está fija desde el año 85. Entonces ganamos, entre comillas, unos 20 años de modernidad en la producción agrícola y en la evaluación de esos suelos. Esa es la razón por la cual nosotros mantenemos la hectárea de riego ponderado en esta modificación legal. Sí, ahora el riego básico, las hectáreas de riego básico, tal como usted dice, en aquella época se definieron de acuerdo a la calidad de los suelos, que se hizo un estudio por parte del DETICA de la época, que posteriormente pasó a ser el SAC, donde se hizo un estudio de suelo justamente en la región del Biobío, en la provincia de Biobío, y las distintas series, ¿no es cierto?, que aquí se determinaron, tenían un equivalente o tenían una relación con otras que existían a lo largo del país, y por eso se estimó que las 12 hectáreas de riego básico en suelos de calidad equivalían a veces a 100 hectáreas de un riego de suelos de una categoría muy inferior, que podría ser secano, en fin, qué sé yo, pero ese era un antecedente muy claro y muy específico de la época, que si lo cambiamos es bueno también que se tenga todos los antecedentes del caso, porque esto confunde a mucha gente riego básico con riego ponderado. Yo creo que deberíamos seguir utilizando el sistema
conocido por todos desde hace tantos años, que es el de riego básico, sin perjuicio que expliquemos aquí cuando hay alguna diferencia, ¿no es cierto?, riego ponderado equivalente a tanto de riego básico, para que quede más explicitado, sería bueno, mi estimado director. El diputado Alinco, presidente. Diputado Alinco, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que me preocupa bastante el tema, porque acá estoy conversando con algunos colegas diputados y que me han dicho que incluso la hectárea puede llegar hasta 200 hectáreas físicas. Entonces, a mí me preocupa si es que hay una tabla de valores que dicte la calidad de los terrenos, porque la verdad es que en el centro del país están las mejores tierras de Chile, y en mi región, por lo que yo he sabido, no tengo ningún estudio a mano, la calidad de la tierra no es la misma calidad acá en el norte. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si es que no se determina bienes o no hay estudios establecidos, oficiales, científicos, obviamente que esta ley o este artículo no va a servir para todo el país, porque nos va a perjudicar a nosotros, los que tenemos menor calidad de terreno. Eso. La diputada Nullado, presidente. Después el diputado Urrutia, por favor. Y el diputado Urrutia. Tiene la palabra, sí. Diputada Nullado, ahora su micrófono. Aló. Ya, ahora sí. Gracias, presidente. Quiero señalar lo siguiente, lo que decía la diputada Alejandra y también el diputado Alinco. Sería importante que se colocara a disposición la revisión o la comparación de ambas tablas para tener claridad respecto a lo que estamos legislando, porque tampoco nos parece que estas 2 hectáreas de riego ponderado, finalmente, ¿cuánta es la cantidad de hectáreas de riego básico que se va a convertir? Yo imagino que el señor Errázuriz tiene claro aquello, podría colocarlo a disposición antes de dar continuidad. Y en este artículo también quisiera sugerir lo siguiente, que le hice la pregunta al señor Errázuriz, donde era importante la bonificación, si estamos hablando de la agricultura familiar campesina y de los pueblos indígenas, que la bonificación máxima debiera llegar al 95%, por la situación misma que él conoce y que señaló, y al revisar dentro del reglamento, el cual señalaba él que había una consideración especial para la pequeña agricultura familiar campesina y también para los pueblos indígenas, pero la verdad es que no queda claro, por lo tanto creo que debiera al menos introducirse antes de la votación de esta indicación, en este artículo en especial, la bonificación del 95%, por lo tanto es importante desglosar la cantidad del riego ponderado con la cantidad de riego de hectárea, en este caso de riego básico. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Urrutia, por favor. Muchas gracias, presidente. Presidente, lo que pretende este proyecto de ley, para que lo tengamos claro, es dejar a los grandes agricultores afuera, y de hecho quedan los grandes agricultores afuera. Pero tampoco se puede pretender dejar a la mediana agricultura afuera, porque eso sería una injusticia gigantesca. Si nosotros legislamos en base a 2 hectáreas básicas, el que tiene 3 hectáreas, no me digan que es grande el que tiene 3 hectáreas. ¿Qué culpa tiene de tener 1 hectárea más que el que tiene 2 hectáreas básicas? Entonces lo que pretende este proyecto a través de las hectáreas ponderadas es dejar a la mediana agricultura adentro. Recuerden ustedes, señores diputados y señoras diputadas, una cosa, que siempre la pequeña agricultura tiene ayuda, siempre lo hemos dicho aquí millones de veces, tiene ayuda precisamente a través de INDAP. La gran agricultura de alguna manera siempre se la arregla porque tienen acceso a créditos más baratos, en fin. Pero la mediana agricultura tiene un abandono total y absoluto, no la ayuda a nadie, no la ayuda INDAP, ni tampoco la ayudan los bancos, ni la financiera, ni nada, están en la desolación más absoluta desde hace ya muchos años. Esto es precisamente lo que hace. Al poner las hectáreas ponderadas, lo que hace es permitir que esa mediana agricultura que no tiene ayuda de nadie pueda también recibir ayuda como lo ha venido haciendo hasta ahora. La diferencia es que hasta ahora la ley ha incluido a los grandes y ahora no incluye a los grandes, incluye a los pequeños y a los medianos. Eso es lo que hace con la
Pero si lo dejamos en 2 hectáreas básicas, todo el agricultor que tiene a partir de 12,1 hectáreas queda automáticamente afuera. Gracias, diputado. Presidente, si me permite. Gracias, Presidente. diputado. Sí, Presidente. diputada Sepúlveda, Sí. ¿cómo no? Sí. No, yo solo aclararle al diputado Urrutia, con todo respeto y cariño, que por eso está la letra B y la letra C, ¿ah? Donde está la mediana agricultura. Si lo que nosotros queremos decir aquí es que nos aclaren lo ponderado, porque nosotros entendemos que la hectárea de riego básico, ¿no? Que la entendemos todo, que tiene que ver con una comparación con una hectárea, ¿no es cierto?, en el Valle de Maipo, y así van existiendo las distintas coeficientes, ¿no es cierto?, por la cual tú puedes multiplicar la hectárea física para homologarlo, ¿no es cierto?, a la hectárea de riego, o la hectárea de riego en el Valle del Maipo, que era donde era el núcleo, o donde podía decir que teníamos la mejor tierra del país. Entonces, frente a esa situación que todos la entendemos, yo creo que lo que ha dicho la diputada Nullado tiene mucha razón. O sea, veamos queremos ver los dos coeficientes, porque toda esta ley se basa en las hectáreas de riego ponderado. Entonces, a través de biblioteca nos habían hecho había hecho un estudio para chequear, ¿no es cierto?, las hectáreas de riego ponderado y explicarnos cómo además se calcula. Porque si usted me dice, director, que aquí el cálculo y ese coeficiente parecido al que tiene el suelo es por comuna, me complica un poco, porque la comuna es una división administrativa, no una división agrícola que el cual nos daría pie, ¿no es cierto?, para tener determinado coeficiente. Entonces, explíquenos mejor, explíquenos bien las hectáreas ponderadas, ¿ah? Denos ejemplo, vea la diferencia entre un riego básico y la hectárea de riego básico y la hectárea de riego ponderado, porque después viene toda la ley a partir de la hectárea ponderada. Gracias, presidente. Gracias, estimada diputada. Presidente. Diputado Barros. Diputado Barros tiene la palabra. Sí, las equivalencias no están en las tablas de la propia ley 18450. Hago esa pregunta como para poder tener a la mano algo que se está discutiendo y que probablemente está en la misma ley. Gracias. Don Federico Errázuriz, presidente. Don Federico tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, las tablas están en el reglamento de la ley. Como les mencionaba, se han mantenido durante toda la vida de esta ley, las mismas tablas, y lo que se hace, y sigue el mismo principio de la hectárea de riego básico. De hecho, tiene su coeficiente 1 también en los suelos de la región metropolitana, en los suelos clase 1 de la región metropolitana, equivalente a los mejores suelos del Maipo, que es lo que tiene la tabla de las hectáreas de riego básico. Lo que se hizo, lo que me imagino yo que se hizo, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero es que el año 85 se mejoró la forma de administrar este factor, y por eso se usaron quizás límites administrativos que se alejan quizás de las series de suelo, pero porque se vio que era muy difícil determinar para cada proyecto en qué serie de suelo estaba. Nosotros le podemos hacer llegar toda la información a la gente de la biblioteca, podemos reunirnos con ellos nuevamente para mejorar la tabla de equivalencia entre ambas, digamos, la relación entre ambas, no hay ningún inconveniente. De hecho, nosotros no lo pudimos hacer, como les digo, porque había estas definiciones no administrativas. Entonces, ¿hasta dónde llega la precordillera de tal comuna? Cuesta llegar a eso. Pero quédense, por favor, con que es el mismo principio de la hectárea de riego básico, pero actualizado 20 años después. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es bueno que nos hagan la relación, tal como usted lo decía, con el personal de la biblioteca para tenerlo, ¿no es cierto?, cada uno de los parlamentarios que integran la Comisión de Agricultura. Presidente. Yo creo que esto... ¿Sí? Presidente, está entrando el especialista de biblioteca que había preparado el estudio y tenía complicaciones en poder conectarse, al parecer, y me dicen que acabo de hablar con Paco González, que es la persona de biblioteca que está encargada de la comisión,
y que está ingresando el especialista en el tema. ¿Sí? ¿No? Bueno, eso me acaban de informar desde biblioteca. Ya, muchas gracias, diputado. Una vez que ingrese, le podemos ofrecer la palabra, pero vamos avanzando en esta materia porque tenemos mucho que ver por delante. Yo creo que está bien lo que se ha planteado aquí, que nos entregue los antecedentes que estamos solicitando. La diputada Nullado, presidente. Diputada Nullado. Presidente, sería importante que para poder no quedarnos entrampados en aquello, es bueno que la biblioteca lo aclare. Pero además también es importante, si bien hoy día esto no está claro y se señaló en la propia ley estas equivalencias, por lo tanto creo que es necesario, presidente, por el bienestar de considerar dónde está la pequeña agricultura y los pueblos indígenas, que justamente están en esta letra A. La B y la C corresponden ya a la mediana y también no tan mediana en las que llegan a 80 hectáreas ponderadas. Entonces creo que es necesario que podamos determinar en este minuto para poder aclarar, porque la verdad es que ambas tablas que debieron haber dispuesto el Ejecutivo, haber tenido a disposición, en este minuto no están. Por lo tanto, lo que ha señalado el señor Errázuriz tiende a generar esta aclaración, pero que en la totalidad finalmente no lo señala. Así que, por lo tanto, yo le pediría un poquito de tiempo y donde el profesional de la biblioteca con el Ejecutivo, si no, no vamos a poder avanzar, porque la verdad es que esto tiene que quedar claro, porque tampoco vamos a votar este articulado, esta letra, que en este caso indica lo que está señalando y que no lo tenemos claro. Sería pero algo muy irresponsable que podamos hacer en este minuto. Presidente, ¿me permite? ¿Cómo no? Sí, secretaria. Acaba de entrar don Eduardo Baeza de la biblioteca, que entiendo yo que es uno de los especialistas sobre la materia. ¿Le podemos dar la palabra? Sí, le vamos a dar la palabra porque me imagino que sabe cuál es el tema que estamos tratando. Nos interesa saber cuál es la hectárea ponderada versus hectárea de riego básico o versus hectárea de riego físico. Tiene la palabra, estimado amigo de la biblioteca, ¿sí? Eduardo, por favor. Sí, no sé si me escuchan, ¿me ven? Sí, súper bien. Sí, no, básicamente es hay una tabla de conversión que me imagino que los señores diputados y diputadas la deben haber escuchado o haber visto, que está en el reglamento de la ley 18.450, que permite hacer una conversión, ¿no es cierto?, de las hectáreas físicas reales, digamos, a las hectáreas ponderadas, sobre la cual se define en la entrega del beneficio. Y esa equivalencia, o esa conversión, más que equivalencia, esa conversión se hace en función de la ubicación de la hectárea física, hablemos de norte a sur en Chile, y a la productividad, ¿no es cierto?, que tiene la superficie. La calidad del suelo. Exactamente, la superficie productiva. Y básicamente, para fijar esa conversión en base a la productividad, se fija como productividad 1, no sé si usted me recuerda, la hectárea, una hectárea, ¿no es cierto?, de clase de suelo 1 de riego, de buena profundidad, de buena productividad, ubicada en una zona climática desde el punto de vista agrícola deseable, que está en el Valle del Maipo, que equivale a una hectárea de riego básico, digamos. Entonces, ese es el parámetro que se ocupa como comparación. No obstante, no sé si está acá, no escuché bien, si estaba la gente del Ministerio de Agricultura. Yo conversando este mismo tema con ellos hace algún tiempo atrás. Ellos me dijeron que básicamente esa tabla prácticamente no se utiliza y se equipara la hectárea física real con la hectárea ponderada. Es decir, se lleva un valor cercano a 1:1. Por lo tanto, como patrón, ¿no es cierto?, para definir a cuánto equivale una hectárea
una hectárea física en función de hectáreas ponderadas, prácticamente era muy similar y no era un buen patrón, digamos, para decidir nada, en términos de la diferencia entre una hectárea y otra. Es decir, era un valor, prácticamente se consideraba un valor 1. Eso quiere decir en términos concretos, para que se me entienda, que cuando se habla en la tabla esta de la entrega de beneficio, cuando se habla de 10 hectáreas ponderadas, es más o menos 10 hectáreas, ¿no es cierto?, física. No sé si quedó clara la explicación, pero básicamente es una tabla de conversión, donde se lleva de una hectárea a otra en función de un coeficiente, ¿no es cierto? Y ese coeficiente se determina en función de la productividad, ¿no es cierto?, de ese suelo en las distintas zonas geográficas de Chile. Eso en términos súper simples. Eso no sé si hay alguna otra. Hectáreas de riego ponderado equivale a 12 hectáreas de riego físico, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿verdad? No, lo que quiero decir es que, a ver, si uno aplica esa tabla de conversión, los valores varían en un valor cercano a 1 a 0,70 y algo, dependiendo de la zona geográfica de Chile. Pero básicamente, en la actualidad, con las mejoras que tienen los suelos productivos, prácticamente son valores que son similares. Es decir, 10 hectáreas de riego físico equivalen más o menos a 10 hectáreas de riego ponderado. A eso se ha llegado básicamente con todo lo que se ha hecho en las mejoras de los suelos y mejoras los sistemas de riego. Es decir, prácticamente lo que se ha hecho es que con estas mejoras de los suelos, de los sistemas de riego, prácticamente se ha equiparado, ¿no es cierto?, esos dos tipos de suelo, es decir, la hectárea de riego física con la hectárea de riego ponderado. Eso es lo que quise decir. No, en definitiva, cuando usted dice hectáreas de riego básico, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que cuando se habla de hectáreas de riego básico, es decir, se habla de una hectárea de riego básico que es equivalente a una hectárea de suelo clase 1 de riego, ¿no es cierto?, en el Valle del Maipo. Eso es básicamente la igualdad que se hace. Pero en términos del ponderado y en términos de la hectárea de riego físico, son valores muy similares. Por lo tanto, si yo hablo de 100 hectáreas de riego físico, de ponderado, aplicando ese factor actual, es similar a las 100 hectáreas de riego físicas, con las mejoras que se han hecho actualmente en los suelos y los sistemas de riego que permiten una buena productividad. Eso es fundamentalmente. La palabra, señor presidente. Diputado Lenco tiene la palabra. O sea, yo la verdad es que quedo más preocupado, diría yo. Más preocupado porque cuando nuestro asesor de la biblioteca habla del mejoramiento de las tierras, puede ser en parte razón, pero ¿qué pasa con todo este proceso de la escasez de agua, el calentamiento global? Porque no estamos hablando de la pura tierra, estamos hablando también de los regadíos, lo que yo he ido aprendiendo acá en esta comisión de los famosos secanos que hablan ustedes, que yo no manejaba ese término, pero, por ejemplo, en mi región, la calidad de la tierra no es de las mejores. Incluso en algunos sectores de Aysén, que somos la región que tiene más ríos y la región que tiene más lagos en Chile, pero no hay un sistema, nunca se ha hecho un sistema de regadío así en el sector campesino, esa es la verdad. Todo es natural, no hay estanque, no hay represa, no hay nada. Entonces, digo yo, a mí me preocupa eso. Yo comparto lo que dice el diputado Urrutia, que este proyecto es para ayudar a los pequeños y medianos. Perfecto, ni un problema. El asunto es que al no tener claro esta tabla de valores o de la calidad del terreno, mi temor es votar un proyecto con falta de información y que justamente la gente que queremos ayudar, lo que habla mucho el ministerio, con el exministro que hablaba de la agricultura familiar, del pequeño y mediano campesino, en fin, etcétera, queden afuera y no tengan el beneficio que nosotros andamos buscando. Eso es todo. Por eso hay que aclarar, primero,
esta tabla de valores de la calidad de la tierra. Esa es mi preocupación. ¿Me permite, diputado? Presidente. ¿Me permite, diputado, hacer una aclaración? ¿Aló? Don Eduardo Baeza, Sí, presidente. eso nomás, sí. Gracias, Sí, presidente. don Eduardo, puede hablar. No, no. Sí. Sí, no, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en definitiva, yo, si es que si es que no existe claridad al respecto, existen 8 clases de suelo, ¿ya? Donde de la 1 a la 4 son suelos agrícolas. Son suelos agrícolas o aptos para la agricultura. Y tenemos del 5 al 8, donde son suelos que van fluctuando entre suelos que son forestales, ganaderos, ¿no es cierto? Incluso hasta suelos que son de uso solamente paisajístico. ¿Ah? Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta tabla, estamos hablando de los suelos agrícolas, estamos hablando de los suelos clase 1 a 4, que son suelos aptos para la agricultura. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces, a veces uno se confunde porque hay suelos que no son aptos para la agricultura, que se utilizan para la agricultura, como por ejemplo el cultivo en ladera, que son suelos 4 a 7. Es decir, suelos que no son aptos para la agricultura, ¿no es cierto? Hablemos del 5, 6 y el 7, y que se ocupan para la agricultura. Por lo tanto, cuando uno ocupa esa tabla, no estamos hablando de esas clasificaciones de suelo, sino que estamos hablando de los suelos suelos de clase 1 a 4, que son aptos para la agricultura. Entonces, ahí, esos suelos permiten hacer, a lo largo de la historia, y básicamente gracias a la ley 18.450, permite, ¿no es cierto?, o se ha permitido hacer estas mejoras, que hacen que un suelo, ¿no es cierto?, que antes era un suelo clase 3, desde el punto de vista de la productividad, se comporta como un suelo de clase 1 desde el punto de vista de la productividad. Entonces, no hay que meter todos los tipos de suelo al mismo saco, sino que son suelos que ya son aptos para la agricultura, pero que en base a mejoras de sistemas de riego, en base a mejoras, no sé, del mismo suelo, ¿no es cierto?, se permite mejorar la productividad, ¿no es cierto?, y llevarlo a un coeficiente cercano a 1, donde la hectárea física, ¿no es cierto?, prácticamente es igual que una hectárea ponderada. Eso es lo que yo quería aclarar. Muchas gracias. A ver, lo otro que queda claro, y yo quiero que no nos pongamos en esto, una hectárea de riego básico, C1, un suelo de una textura ideal, de una profundidad, ¿no es cierto?, máxima en cuanto a calidad de suelo, con un porcentaje importante de materia orgánica, ese suelo, la hectárea de clase 1, que contenga esta característica, ¿no es cierto?, que son las series más importantes de suelo que hay en Chile, equivale más o menos a 100 hectáreas de precordillera, más o menos. Exactamente, claro. Señor diputado, exactamente. Entonces, ¿qué nos importa aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo y estamos direccionando este proyecto que vaya fundamentalmente a la pequeña agricultura. Eso está claro, va hacia allá. Pero tampoco podemos dejar a la mediana agricultura fuera porque juega un rol muy importante en lo que dice en relación con la producción de alimentos que va a nuestra población. La gran agricultura, esa se defiende sola, pero la pequeña y un porcentaje, ¿no es cierto?, de estos recursos, un porcentaje bajo, va a la mediana agricultura. El 80% va dirigido a la pequeña y tiene bonificación de hasta un 90%, lo que es tremendamente importante, que eso quede absolutamente claro. Ahí lo estamos viendo. Entonces, yo no veo cuál es el motivo para no avanzar en esto, porque está muy bien direccionado. Señor Presidente, La palabra, presidente. presidente, está pidiendo la palabra la diputada Sepúlveda, Andrés Meneses, la diputada Nullao, me parece que la diputada Álvarez. Sí, Ya, diputada Sepúlveda. sí, por presidente, es que está primero la diputada Álvarez pidió la palabra, después Bueno, venía yo. Sí. Ya, diputada Álvarez, diputada Sepúlveda, diputada Nullao. Gracias, presidente. Saludarlo a todos. La verdad es que yo quiero sumarme con este proyecto a la preocupación planteada acá por mi colega Linco, el diputado Linco, porque la verdad es que tenemos la oportunidad de analizar un tema que hoy día es muy sensible para nuestro país, que tiene que ver con el riego, con el agua, con la pequeña agricultura. Y la verdad es que cuando nos vemos con esta falta de información de un proyecto que llegó aquí solo como para renovarlo 12 años más, para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo, la verdad es que
me preocupa porque no hay claridad. No hay claridad y hay mucho agricultor esperando oportunidades de recursos. Aquí estamos hablando de recursos de 102.000 millones de pesos. Y me sorprende también lo que dice el presidente, con todo respeto, porque aquí el porcentaje mayor no se va a la pequeña agricultura. Si bien los medianos y los grandes llevan el 1%, como en algún minuto se dijo aquí, eso es más del 50% de todos los recursos. Y eso es y eso es así. Al no tener clara la tabla de equivalencia, porque la única información que nos ha llegado es el porcentaje que se distribuye de recursos por regiones. Esa información nos hizo llegar. Y hoy día, si el tema de la ponderación y de aclarar, porque además es por región, y como decía, hay zonas que realmente no se ven beneficiadas y que también tienen necesidad de riego. Si nosotros no tenemos claridad, porque ahí lo decía nuestro amigo del Ejecutivo, perdón, me olvidó los nombres, que podría juntarse con biblioteca, trabajar la información y hacernos llegar y clarificar bien lo que tiene que ver con la hectárea ponderada. Porque tengo entendido que INDAP trabaja con hectárea básica. Entonces, no se entiende, no hay claridad. Y la verdad es que este es punto inicial, o sea, si no tenemos claridad en esto, no podemos seguir discutiendo este proyecto. Yo le pediría al Ejecutivo que en esas condiciones lo retire, lo trabaje bien y lo presente nuevamente en condiciones que se pueda entender y con claridad de lo que nos vamos. Esta ley se ha renovado 3 veces, o sea, lleva 36 años. Si nosotros acá no tenemos la responsabilidad de poder hacer una buena ley, hoy que tenemos una realidad país exigente, decepcionada y con un ojo muy crítico a lo que hacemos, sobre todo con el tema de recursos hídricos. Así que yo le pediría al Ejecutivo que eficiencia, eficacia, para poder sacar este proyecto de la mejor forma posible y que nosotros no tengamos dudas y que vayamos a legislar algo con toda claridad. Así también toda la gente que está viendo y esperando que estos 1.200 millones de pesos, ¿cierto?, se puedan repartir en forma más equitativa y no concentrarlo en grupos pequeños. Un 1%, pero que se lleva toda la plata. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Solo recordar que nosotros votamos a favor la idea de legislar, y que nosotros estamos conscientes de la importancia de esta ley. Ahora, lo que a mí me preocupa es que no es menor, porque aquí estamos clasificando a partir de este concepto, ¿no? ¿Quiénes pueden recibir qué tipo de porcentaje de la ley? Entonces, por eso, y a mí me preocupa que cuando entremos en un concepto no se explique bien. Porque la preocupación es que a mí me hablan hoy día, porque si yo hablo de riego básico, hablo de tipo de suelo, ¿no? De una clasificación de tipo de suelo que la comparo con el mejor suelo del país. Pero aquí entra otro concepto que es la productividad, ¿no? De ese suelo debería haber una correlación positiva entre el tipo de suelo, ¿no?, y la productividad que yo tengo en ese suelo. Pero cuando además la persona de biblioteca me dice, sabe que la clasificación de la productividad del suelo viene solo para los tipos donde se puede hacer agricultura y saca del análisis lo que tiene que ver con la ladera, y que tiene que ver con aptitudes preferentemente agrícolas, pero eso es lo que nos está pasando en la zona central hoy día. O sea, lo que nos pasa en la zona central, que efectivamente donde hoy día hay ladera, donde se supone que era más bien suelo eminentemente o preferentemente forestal, están aplicando eso y según lo que nos acaba de decir Biblioteca, ahí no se produciría esto de la hectárea, o yo entendí mal, la hectárea de riego ponderado. Entonces, la pregunta para el director, ¿no sería mucho más claro hacer compatible la ley del INDAP con la ley, con lo que estamos haciendo ahora, y dejar hectáreas de riego básico
y no hectáreas de riego ponderado, porque tiene que ver con la productividad. Y hago el link con lo que plantea el diputado Alinco. O sea, hoy día las complicaciones que tenemos para la productividad no solo tiene que ver con el riego, con el agua, sino con las complicaciones climáticas que podemos tener en los distintos territorios. Eso, presidente, esa es la razón. Y esa es una de las complicaciones que yo tengo con esta letra. Porque la otra dice que resulten o no se reúnan o no las condiciones, ¿no es cierto?, para que tengan en relación a la ley orgánica del INDAP. O sea, que estamos hablando que pueden ser no pequeños agricultores, que no son pequeños agricultores, que es lo que yo le manifesté la vez anterior. Aquí hay otra cosa que es más complicada. Eso. Gracias, diputada. Diputada Nullado. Gracias, señor presidente, y le agradezco el tiempo que está dando para esta discusión. Creo que tenemos la responsabilidad, si bien en esta comisión tenemos diversas miradas, diversas realidades geográficas, territoriales y también económicas que cada uno de nosotros representamos. Obviamente que el Ejecutivo le interesa sacar este proyecto rápido, pero no podemos legislar sin comprender lo que en realidad vamos a estar votando. Y en eso mi preocupación, señor presidente, porque creo que es necesario que no tan solo estemos haciendo cálculos entre hectáreas ponderadas, sino que también estas tienen que ser físicas. Y si quisiéramos haberlo señalado, además con mayor precisión, yo creo que el Ejecutivo debió haber hecho esta presentación clarificando la hectárea física y también considerando en este caso la clasificación de la cantidad de ventas que cada uno lleva a cabo, porque la verdad es que si empezamos a revisar la competencia que se puede dar en una persona que tiene lo más probable una viña y está compitiendo porque tiene seguramente un suelo de clasificación o el lugar secano, en comparación con un pequeño horto chacarero, pequeña agricultura familiar campesina y de pueblos ancestrales de la Araucanía o de la región de los lagos, claro que es distinta. Por lo tanto, esta tiene que quedar incorporado con esa claridad en este articulado. La letra B y C corresponden a la mediana agricultura. Por lo tanto, yo quiero hacer énfasis, señor presidente, no quiero ser responsable de quienes yo represento, que en este caso estén fuera, y lamentablemente no se ha comprendido la clasificación y el cálculo que se debiera hacer de las hectáreas ponderadas y físicas. Le ha costado clasificarlo, en este caso la exposición que hace el profesional de la biblioteca, y no quedó claro en absoluto por el señor Errázuriz. Entonces, por lo tanto, yo creo, señor presidente, a quienes representamos a la agricultura familiar campesina y a los pueblos indígenas, la verdad que en este artículo lo vamos a dejar fuera en esta letra A, donde debieran estar considerados. Diputado señor Barros, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo creo que hemos caído en una discusión que no tiene mayor destino, porque los conceptos a partir de los cuales se definió una hectárea de riego básico han cambiado, puesto que datan de hace 50 o 60 años. Hoy día, una hectárea en una determinada zona puede equivaler a 0,3 hectáreas básicas de riego, pero puede ser mucho más productiva en términos de facturación que una hectárea R1 de cualquier parte de Chile. Entonces, la bonificación de la hectárea, por eso yo me quedo perfectamente con el consejo, ha dicho el titular de la biblioteca, en el sentido que si uno ha de bonificar para poder subir ese 10% de riego tecnificado que hoy día tienen los pequeños, subirlo a 50 como primera meta, que es lo que tienen los agricultores grandes, esa calificación va a ser hectárea a hectárea. Por lo tanto, a mí me parece que las calificaciones de riegos ponderados, riego hectárea básica, no ha lugar, por cuanto la bonificación que hace la ley de riego
uno bonifica una hectárea. No bonifica una hectárea ponderada ni una hectárea de riego básico. No, uno bonifica una hectárea de chacarería, una hectárea de viña, una hectárea de algún frutal menor. Y por lo tanto, el quedarnos en esta discusión de qué es lo que es un riego ponderado o riego hectárea básica, a mí me parece que yo lo dejaría en el articulado. Los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego, ¿y para qué un calificativo uno bonifica en función de una hectárea física? Si hay gente que dispone de agua y que quiere una hectárea a bonificar. Yo creo que los argumentos aquí algunos, yo tengo la sensación que algunos lo que quieren es parar este proyecto, pero díganlo y voten en contra por último, pero no se parapeten en esta discusión que no conduce a nada. Yo le agradezco a la biblioteca la claridad meridiana. La biblioteca lo que ha dicho es que una hectárea de riego es una hectárea física de riego, punto. Y como la ley va a bonificar, la ley va a bonificar 0,6 ni 1,4. Y yo, presidente, creo que usted, salvo que el Ejecutivo tenga algo que decir, yo creo que usted tiene que ponerlo en votación y a los que no les gusta van a tener que votar en contra nomás. Señor presidente, una consulta. Sí, diputado. No, por su intermedio el diputado Barro, ¿qué es lo que quiere decir concretamente con eso de claridad meridiana? Se lo voy a explicar, diputado. Por favor. Se lo voy a explicar. Si usted tiene una hectárea la cual produce hortalizas en Aysén o en sus alrededores, es exactamente la misma hectárea que tiene un agricultor hortalicero en el Valle de Colchagua. Van a decir, ¿la ley va a poder bonificar esa hectárea en Aysén o va a poder bonificar esa hectárea en Colchagua? Y van a mismas y si están hecho de agricultores hasta 12 áreas van a del 90%, si tienen más de 12 van a tener 80% y si tienen más de 30 van a tener 70%. Lo único que fíjense que pudiese ser discutible, plantea el diputado, vamos con las 12 hectáreas a poder subir ese igualismo a 95%. Eso podría ser algo discutible. Lo demás me parece que es enredarnos en un tema que no conduce a nada y que se presta para una serie de interpretaciones. Si una hectárea en Aysén o una hectárea en Colchagua, que uno le va a poner riego, va a gastar los mismos materiales que una hectárea de riego básico o una hectárea de riego polar. No, una hectárea es una hectárea que sujeta de riego va a gastar los mismos materiales y va a gastar probablemente distinta agua en función de cuál vaya a ser su producción. Si y está sobre terrenos ripiosos y uno quiere sacar muy pocos kilos, porque tampoco esto va de acuerdo a la productividad. Uno puede querer sacar muy pocos kilos para obtener más calidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que esta es una discusión que no conduce mayormente, y una hectárea en Aysén sujeta a riego es igual que una hectárea en Ñuble para el diputado Sabaj o una hectárea de Colchagua para la diputada Sepúlveda. Eso quería para que medianamente claro, pero René Presidente, que por Jenny. Que por favor la biblioteca nos explique si lo que acaba de decir el diputado de esto es así o no es así, porque la verdad es que eso sería, yo entiendo que sería un desastre determinarlo como lo acaba de plantear el diputado Barro. Yo no sé quién nos puede dar claridad de que si esto es así, no sé, estamos totalmente aquí perdidos y consideramos que no es así. Gracias, presidente. Ya, muchas gracias, diputada. Me estaba pidiendo la palabra don Andrés Meneses. Tiene la palabra don Andrés, por favor. Gracias, presidente. En la línea de lo que acaba de señalar el representante de la Biblioteca del Congreso, el concepto, o mejor dicho, el parámetro de hectárea ponderada tiene por finalidad adecuar esa superficie a los fines de la ley de riego, que son distintos
de los fines de la ley del INDAP, que es la que habla de 2 hectáreas de riego básico para definir el tamaño máximo de un agricultor que puede ser acreedor a los beneficios que imparte ese instituto. Por lo tanto, el concepto o el parámetro de riego ponderado tiene por finalidad nivelar la cancha y hacer ingresables a todas las hectáreas que existen en Chile, con independencia de su calidad y de su ubicación, a los beneficios de la ley de riego. En consecuencia, si nosotros avanzáramos hacia la propuesta que hacía la diputada doña Emilia Nullado por su intermedio, presidente, de que utilizáramos el concepto de hectárea física o hectárea de riego básico, los más perjudicados serían justamente los agricultores de su región, dada la poca productividad o una productividad inferior a la de los suelos de la zona central. Es por eso que este concepto, o este parámetro, mejor dicho, de la hectárea ponderada, está pensado justamente para adecuar la superficie agrícola de todo Chile a los fines de esta ley, de manera que todas esas hectáreas puedan ingresar a concursar y postular a los beneficios de esta ley. Por lo tanto, de lo que se trata, y como muy bien a mi juicio explicó el representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, con quien también, por cierto, nos reunimos a trabajar con los profesionales de la ley de riego, la finalidad justamente consiste en adecuar a la ley las hectáreas de todo Chile, de manera que nadie se quede afuera de este instrumento de incentivo a la inversión privada en las obras de riego. Y es por eso que, como muy bien decía la diputada Álvarez por su intermedio, presidente, este proyecto, que ya lleva aproximadamente 36 años de vigencia, tiene un concepto o un parámetro que es el de hectárea ponderada, que nunca se ha discutido en ninguna de las renovaciones que ha tenido esta ley. Por lo tanto, nosotros adherimos completamente a la explicación que ha dado la Biblioteca del Congreso Nacional, por cuanto nos parece que explica de manera adecuada cuál es el sentido de esta ponderación para los efectos, reitero, a un riesgo de ser majadero, de que todas las hectáreas de Chile puedan ingresar a los beneficios de esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Meneses. Yo quisiera que nos explique, ¿no es cierto?, nuestro director, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, cuál es el porcentaje que va a los pequeños y el porcentaje que va a los medianos, para que quede claro, porque aquí parece que hay alguna confusión sobre el particular. Y no cabe duda ninguna que esta ley de fomento al riego durante su historia ha sido un tremendo respaldo a la agricultura para su producción. Sin duda, y lo decía alguno de los integrantes de la comisión, han aumentado, ¿no es cierto?, en un porcentaje muy alto los rendimientos por hectárea. Y eso nos importa, ¿no es cierto?, que llegue a los pequeños y puedan utilizarlo de buena manera. Hacia allá va orientado fundamentalmente. Por favor, director. Muchas gracias, presidente. Como mostramos en la presentación original, cuando recién iniciamos esta conversación y esta discusión del proyecto, mostrábamos que en la década, miramos los datos de la última década, más del 80% de los recursos han ido a los agricultores considerados pequeños por esta ley. Eso ya sea en proyectos individuales o... ¿Se puede hablar de monto? Disculpe, presidente, ¿se puede hablar de monto, porcentaje y monto? Tendría que buscar deme un minuto, déjeme terminar la idea y voy a buscar la presentación original. Eso incluyendo la postulación individual y la postulación como parte de organizaciones de usuarios de agua, donde, también lo mencionamos un minuto, los pequeños agricultores son muy beneficiados porque suelen ser ellos quienes dependen de las aguas superficiales y no tienen un pozo, no tienen un sistema autónomo de respaldo. Por lo tanto, presidente, la cifra la voy a buscar enseguida, pero en porcentaje es 80%. Muchas gracias, director. Usted está ratificando lo que dije hace poco rato, y eso quiero que lo entiendan bien nuestras diputadas y diputados. Esto tiene un porcentaje muy importante que va dirigido a nuestros pequeños agricultores, y además tiene recursos que se entregan para los especialistas, el estudio, ¿no es cierto?, del sistema que está solicitando el pequeño agricultor. Eso es adicional. Entonces, si vamos a bonificar en un 90% a nuestros pequeños agricultores, indudablemente que es tremendamente importante. Bonificación máxima de un 90%. Prácticamente se está llegando. Señor presidente, una consulta. Diputado Linco, consulta, ¿cómo no? Usted como hombre de campo, ¿tiene clara la explicación? ¿Tiene 100% claro esta indicación y explicaciones que nos han dado nuestros asesores? Absolutamente.
Sí. ¿Seguro? Absolutamente seguro, sí. O sea, Así no necesitamos nada más, no necesitamos un tiempo más, mayor asesoría, mayor información al respecto. Yo encuentro que está suficientemente claro, estimado diputado, y si Pero prolongamos... usted tampoco la tiene clara, señor a tener presidente, ley. perdóneme. ¿Sí? Yo lo tengo completamente claro y si esto lo dilatamos... Votemos, presidente. La No hemos diputada votado Sepúlveda nada. está pidiendo la palabra, presidente. ¿Está pidiendo la palabra? La diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, por favor. Presidente, primero yo quiero decirle tan desordenado aquí, presidente, de la comisión. Tan Sí, estamos bien desordenado. Ya, oye, primero decirle al señor Meneses, con todo respeto, que esta ha sido una discusión también antes, cuando hemos visto lo que tiene que ver con la ampliación de la ley. Y porque es tan confuso lo que ha ocurrido, que se ha propuesto por la diputada Nullao que sea riego básico, se ha propuesto de parte del diputado Barros que se saque y solamente se hable de hectáreas físicas. Ha sido tan confuso que se ha hablado más bien no de homologar, ¿no es cierto?, con hectárea de riego básico, sino incorporar otro factor que tiene que ver con la productividad. Entonces, mire, si nosotros podemos votar y hacer lo que usted estime conveniente, pero tampoco vamos a permitir que el director, ¿no es cierto?, con todo respeto a don Federico Errázuriz, que venga a decir que el 80% de los recursos y que todo está en la pequeña agricultura, porque si no estaríamos extraordinarios. Y eso no es así, estamos lejos de estarlo. Y precisamente una de las cosas que queremos hacer es focalizar en forma distinta. Entonces, por eso yo estoy pidiendo que por favor las carpetas con los apuntes nuestros se entreguen al minuto de poder votar, porque es absolutamente distinto. Precisamente los pequeños agricultores, y usted sabe perfectamente por su intermedio, presidente, a don Federico Errázuriz, que la gran complicación que hoy día tenemos es que no llega este instrumento a la pequeña agricultura. Y si ustedes quieren hacer esta modificación, que espero que ocurra, y que queremos evaluarlo en corto tiempo, no en el largo plazo de 12 años, para así efectivamente saber si va a llegar. Pero esa es la gran falencia que hoy día tenemos. Y si usted va al campo chileno, va a saber que una de las complicaciones es precisamente esa, que no llega a la agricultura familiar campesina. Bien. Estaríamos... Señor presidente, antes que someta a votación, Dígame, quisiera diputada. solicitarle al diputado Barros que pueda acompañar en esta letra A, en los cuales a él le pareció bien incorporar la posibilidad de la bonificación máxima del 95%, lo señalábamos anteriormente y le solicitaba también al secretario ejecutivo y así también al ministerio de poder ver esta posibilidad, porque la verdad es que en esta letra se concentran todas aquellas personas que tienen la complicación de poder disponer del presupuesto, del recurso del 10%, si bien algunos son considerados en mano de obra, pero igual tienen que incorporar un aporte que finalmente los deja fuera. Sin aclarar nos quedamos y no me quedó claro porque no hubo ejemplos respecto a la cantidad de hectáreas de riego básico versus de riego ponderado. Pero sin embargo creo que los cuales señala el señor Meneses de que estarían incorporados aquellos. Me imagino que habrá un reglamento. Yo me imagino que en este caso el Ejecutivo no se abre a haber revisado y haber incorporado y con ejemplos más claros, porque no nos queda de tal forma, pero sería importante al menos acceder a la bonificación del 95%, entendiendo que aquí se concentra una mayor cantidad de personas que son mucho más pequeñas que quienes están sobre las 12 y 30 hectáreas. Presidente. Diputado Barros tiene la palabra. Sí. Sí. Le respondo por su intermedio a la diputada Nullao. Encantado la acompaño, diputada, entendiendo que el Ejecutivo es quien propone esto
y en ese sentido podríamos estudiar bajo qué fórmulas pudiésemos llegar al 95%. No de manera universal de repente, pero sí pudiésemos estudiar bajo qué forma pudiéramos subir al 95%. Y en segundo lugar, si uno va a la columna de la izquierda, en la letra A, que es lo que innova, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, en la columna de la izquierda queda supeditado exclusivamente a los usuarios del Instituto de Desarrollo de la Ley. Lo que se hace es incorporar a personas que pueden no ser también puede querer a esta ley de Don Federico Razzoli, presidente. Va a tener que mejorar su conexión, mi estimado diputado Barro, porque se le escucha bien entrecortado. Para la próxima. Señor Razzoli, don Federico. Sí, presidente, atendiendo a la inquietud de la diputada Nullao y del diputado Barros, vamos a revisar si se podría hacer un subconjunto o alguna forma de establecer una bonificación del 95% para un subgrupo de los pequeños agricultores. Creo que eso es algo que va en el espíritu de la modificación que estamos proponiendo y la verdad es que como la propuesta está saliendo ahora no lo tenemos hecho, pero es algo que podemos revisar. Muchas gracias. Presidente, la palabra muy corta. ¿Quién pide la palabra? Yo. Sabaj, diputado Sabaj. Sabaj. Don Jorge, bueno, por favor. Bueno, presidente, muy breve. Yo creo entender de que la mejor manera de medir a todos los agricultores con la hectárea de riego ponderado, porque si se hace por hectárea física, se va a producir una inequidad, porque así como no es lo mismo 100.000 pesos en el año 2020 que 100.000 pesos hoy día, porque no están medidos los poderes adquisitivos, no es lo mismo, ¿no es cierto?, 10 hectáreas en Aysén que 10 hectáreas en Chillán o en Bulnes, ¿no? Porque la productividad de ellas es distinta, por lo tanto una manera de homologarlas es y permitir una igualdad de condiciones en el concurso es que se establecen estas hectáreas de riego básico y no, perdón, de riego ponderado y no físicas. ¿Y por qué no de riego básico? Simplemente porque hay una nomenclatura que pertenece a una ley que es más antigua, que es la ley de INDAP, y que tiene ciertas complicaciones administrativas. Eso es lo que yo entiendo, a menos que esté equivocado, señor presidente, pero creo que es la manera más, podríamos decir, universal de que todos los concursantes, todas las personas estén en igualdad de condiciones para poder participar. Y valoro que el director nacional pudiera explorar la posibilidad de que los pequeños, tienen menos de 2 hectáreas de riego ponderado, puedan tener una ponderación mayor, porque efectivamente ahí es donde tenemos un déficit, ¿no es cierto?, en riego tecnificado y donde también tenemos la mayor vulnerabilidad. Entonces, para hacer un poco más equitativo esta distribución. He dicho. Muchas gracias, diputado. Presidente, la diputada Sepúlveda presentó una indicación, me parece que a la letra A, ¿ya? ¿Le podría dar la palabra para que le explique, por favor? Sí, estas indicaciones están escritas para que quede constancia. Sí, la tengo aquí a la vista, me la acaban de mandar por WhatsApp. Ya, perfecto. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo dije en las dos intervenciones que realizaba que yo tenía 2 observaciones en este inciso, porque en esta letra, porque, bueno, uno es de riego ponderado, que me voy a dedicar a ver algunos especialistas en relación al tema, ¿no? Y que plantea que reúna o no las demás condiciones. Y yo le había planteado la vez anterior que la idea es que sea para los agricultores, ¿no es cierto?, que reúnan las condiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que exigen a sus beneficiarios tendrá derecho a esto. Y lo que nos planteaban como observación la vez anterior es lo del reavalúo agrícola, ¿no? Entonces coloqué en la indicación la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar en cuenta a aquellos agricultores antes del reavalúo agrícola.
No sé si se recuerda usted, presidente, que lo que dijeron es que muchos pequeños agricultores, a partir del reavalúo, habían quedado fuera de ser usuarios, ¿no? Esa fue la gran observación que se hizo a esta letra la vez anterior. Entonces, la idea es colocar aquí no que reúna o no los requisitos, ¿ah? No es que reúna o no los requisitos. Yo creo que aquí tenemos que especificar que para los agricultores que cumplen con los requisitos, ¿no es cierto?, de la ley orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y que aquellos que no la cumplan por el reavalúo, ¿no es cierto?, y por eso lo coloqué en la indicación, exceptuando la redacción que hice, exceptuando el reavalúo del año 2020. Que reúne las condiciones de la ley antes del reavalúo. Que reúne las condiciones antes del reavalúo del año 2020. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Y qué le parece si le agregamos que sean o no usuarios de INDAP? Que de eso se trata, presidente, que yo no creo que haya que abrirlo a los que no sean usuarios de INDAP. O sea, puede venir un médico que quiera tener, ¿no es cierto?, y que sea usuario de la ley. Yo creo que no corresponde. Yo creo que se pueden financiar y hoy día tenemos, por la cantidad de agricultores, tenemos un 10% de tecnificación de riego en la pequeña agricultura. Hoy día tenemos que hacer el esfuerzo que ellos sean los que reciban estos recursos, presidente. Entonces, esa es la diferencia. Diputada, yo tengo en mi región muchos pequeños agricultores que son pequeñísimos y que no están integrados a INDAP. INDAP no tiene capacidad. Presidente, pero es que yo creo que ustedes entiendan una diferencia, que es súper importante que por favor se entienda en esta mesa. No, es que entiendan una cosa es ser usuario, yo estoy inscrito en el INDAP a que yo cumpla con los requisitos de la ley. Puede que yo nunca haya sido usuario de INDAP, pero que cumplo con los requisitos de la ley. Entonces eso es absolutamente distinto. Si yo cumplo los requisitos de la ley porque soy chico, puedo acceder. Pero si no he ocupado nunca la institución, esa es otra cosa, pero cumplo con los requisitos. Eso, presidente. Por eso le decía a ellos, sean o no usuarios de INDAP, cumpliendo con la ley. Don Andrés Meneses. Tiene la palabra don Andrés. Muchas gracias. La verdad es que concordamos con la apreciación que usted hace de esa norma. Cuando nosotros hablamos de que se consideran agricultores para los efectos de la letra A que tenemos ahí adelante, se está pensando justamente en aquellas personas que son aún más pequeñas que el usuario de INDAP considerado desde las 2 hectáreas. El hablar de que también podrían postular las personas que hayan visto modificado el avalúo fiscal de sus predios antes o después de la última operación de reavalúo, eso no va a producir ningún efecto práctico, porque la ley sigue atendiendo a la superficie de hectárea ponderada y no al avalúo fiscal del predio. Por lo tanto, el parámetro con el cual seguimos trabajando acá es el de la hectárea ponderada, sin que tenga mayor incidencia en ese concepto el tema del reavalúo fiscal. Gracias, presidente. Presidente, si me permite para defender mi indicación. Bueno, diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Gracias. Primero decir que esa fue la gran observación que salió la sesión pasada, los que estuvieron. Esa fue la gran observación, de que podían existir, ¿no es cierto?, agricultores por los cuales hoy día, y dieron el ejemplo del INDAP, ¿no?, que ya dejaban de ser usuarios precisamente, ¿no es cierto?, que fue la discusión cuando se produjo el avalúo. Por eso que he incorporado esa parte de la indicación. Pero lo segundo, el agricultor más chico, y por eso que además se hizo el Prodesal, y por eso se hizo el Prodesal, que el más chico de los chicos, es usuario de INDAP. Es usuario de INDAP porque no importa que esté o no esté en los registros, no importa que esté o no esté en su RUT, él, si tiene que hacerse el análisis, tienen que darle el certificado que es usuario, porque cumple con los requisitos del INDAP. Eso, presidente. Presidente, tengo otra indicación. Perdón, presidente. Si nosotros leemos la indicación, vamos a ver que dice lo que voy a volver a leer a continuación. Los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego ponderado, sea que reúnan o no las demás condiciones que la ley orgánica del Instituto de Desarrollo exige a sus beneficiarios. Esa redacción, tal cual está presentada, viene justamente a solucionar el problema de aquellas personas cuyos activos aumentaron como consecuencia del reavalúo.
Por lo tanto, la redacción que tenemos en este momento al frente, tal cual está escrita, viene a solucionar justamente el problema al que hace referencia doña Alejandra Sepúlveda. Y la otra parte del problema que nosotros queremos solucionar con esta propuesta es lo que usted mismo decía, presidente, que es que justamente puedan ingresar también como usuarios o beneficiarios de los bonos de esta ley aquellas personas que son más pequeñas dentro de los mismos usuarios de INDAP, siendo ellos tan pequeños que rayan en la informalidad. Ese es el espíritu con el cual el Ejecutivo presenta esta propuesta que nosotros tenemos. Por lo tanto, me parece a mí, salvo que alguien pueda observar algo en un sentido distinto, que la redacción viene a solucionar exactamente el problema que plantea la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Presidente, Gracias. si me permite, la informalidad no es un problema de requisito del INDAP. No existe en la ley. Si es formal o informal, si tiene facturación o no la tiene, no es un requisito de la ley del INDAP. Por lo tanto, los informales siempre han ingresado. Presidente, ¿me permite? Bueno, cuando hablo de informalidad me refiero justamente a aquellas personas que no han podido llenar su proceso de postulación para poder actuar como beneficiarias del INDAP, aun cuando no respondan a ese parámetro de las 2 hectáreas. Muchas gracias. Gracias, está claro, sí, perfecto. Presidente, Secretaria. tengo otra indicación a la misma letra A de la diputada Nullado. Yo creo que no sé si las dos van en conjunto, pero voy a leer las dos que tengo aquí, porque la otra es al inciso 3 y la podemos ver después. Reemplázase la letra A del inciso 2, que pasaba a ser 4 del artículo 1 por el siguiente. A. Los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego ponderado, sea que reúnan o no las condiciones que la ley orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario exige a sus beneficiarios, tendrán derecho a una bonificación máxima del 95%. Y agrega un inciso 4 nuevo, pasando el actual a ser 5º, ¿ya? Y así sucesivamente, que dice: la Comisión Nacional de Riego deberá crear una unidad y/o departamento especial focalizada en pequeña agricultura campesina y comunidades indígenas, destinando al menos el 20% de los recursos disponibles anuales para bonificaciones a este segmento. Presidente, a juicio de la que habla de esta secretaria, la indicación sería inadmisible. Efectivamente es inadmisible porque se habla de recursos que no tiene facultad, ¿no es cierto?, la comisión ni ninguno de los parlamentarios para aumentarlo. Así es. Votemos, presidente. ¿Se puede votar eso? ¿Qué cosa? ¿La inadmisibilidad? No. Sí, de todas maneras. Presidente, sería importante revisar, dado que se ha declarado inadmisible, mejor lo retiro, para que vamos a estar generando dificultades, pero me gustaría que en este caso el Ejecutivo pudiera revisar lo que ha planteado la diputada Sepúlveda, que al parecer no quedó No me ayude, claro compañera Nuño, no me ayude. respecto a diferenciar al agricultor, y por lo tanto yo considero y me sumo a lo que decía la diputada Sepúlveda, pero en el bienestar de esta ley el Ejecutivo pudiera colaborar ahí para ver de qué manera y cómo acceden aquellos agricultores que ha señalado con mucha claridad la diputada Sepúlveda. Y en ese caso también, como lo señaló el señor Errázuriz, ver la posibilidad de que cómo se va a considerar para la pequeña agricultura, que van a ser los más pequeños seguramente de estas 2 hectáreas ponderadas, y de los pueblos indígenas, ver la posibilidad de que ésta pueda tener la bonificación máxima del 95%, quien lo estaba expresando muy bien el diputado Barros, pero tuvo lamentablemente la complicación con la conectividad digital, así que por lo tanto a mí me gustaría si el señor Errázuriz pudiera aclararme dónde pudiera quedar incorporado y dar una vuelta más a lo que ha planteado la diputada Sepúlveda, porque precisamente debe quedar eso aún mucho más claro establecido, ya que hemos dado un debate tan dilatado respecto a las hectáreas de riego ponderado con las de riego básico.
Diputada, claro, ya lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que van a estudiar esta posibilidad. Y yo me quiero quedar con eso, pero no podemos nosotros ponerlo, ¿no es cierto?, en la actual ley y menos en votación porque es inconstitucional. Así es decir. No, estoy señalando respecto a lo que había comprometido, por eso me gustaría que él pudiera tener la palabra, por su intermedio, señor presidente. Le rogaría para la tranquilidad de quienes también hoy día están esperando cuál es el debate que se está llevando a cabo y que sería bien que él nos contestara, por favor, señor presidente. Don Federico, por favor. Presidente, como usted señaló, lo que yo quise comentar es que nos parece atendible y vamos a buscar qué espacio hay en la ley, qué espacio hay dentro del Ejecutivo para hacer esa indicación. A mí no me produce mayor inconveniente, entiendo el objetivo y, como digo, va alineado con los objetivos de la ley, pero no puedo en este minuto plantear una redacción o algo para someterlo a votación, porque no estábamos preparados para esta discusión. Pero como le digo, nos ponemos a trabajar inmediatamente en eso. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Bien. Hemos discutido bastante, diputadas y diputados. Vamos a la votación. Estimada secretaria. Presidente, ¿y vamos a votar la A igual? ¿O esperamos la propuesta del Ejecutivo? No, votemos igual, después veremos qué es lo que dice el Ejecutivo, pero avancemos si no hemos avanzado. No estoy de acuerdo en que votemos Es que no igual. vamos- ¿y por qué? No. ¿Ah? No estoy de acuerdo en que votemos igual. Yo voy a esperar No podemos estar con esta demora porque no vamos a avanzar absolutamente nada. Después veremos qué dice el Ejecutivo sobre el particular, pues. Claro. No, porque como si una vez que votemos no podemos... ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que, presidente, la palabra, por favor. Ya, cómo no. Lo que Diputada pasa María. es que usted insiste en votar rápidamente y aquí muchos diputados presentamos las inquietudes y me llama mucho la atención que usted ni siquiera acoja eso de que el Ejecutivo nos venga aquí. La diputada Sepúlveda dice que la próxima nos va a venir a explicar y ayudar. La verdad es que eso estamos esperando del Ejecutivo y de la biblioteca porque la verdad que no nos quedó claro. Y yo pediría claridad para la próxima y votamos la próxima sesión. O sea, esto de a la rápida, por avanzar, no estoy de acuerdo, presidente. Bueno, es muy atendible que usted no esté de acuerdo, estimada diputada, yo lo acepto, pero creo que hemos avanzado bastante en la discusión y no podemos estar perdiendo sesiones enteras en, oye, 2 o 3 indicaciones aquí que la verdad las cosas que así no vamos a llegar a fin de año con el proyecto, con el tranco que vamos. Yo creo que está claro todo lo que se ha discutido aquí y por supuesto que me importa mucho que escuchemos la opinión de toda la gente y así ha sido, ¿no es cierto? Pero vamos avanzando porque de lo contrario con este tranco no llegamos a ninguna parte. Secretaria. Lo que usted diga, presidente. ¿Vamos a votar? Yo creo que habría que votar, pues. Tengo una duda respecto a la indicación de la diputada Sepúlveda. Si me la pudiera aclarar. Diputada, ¿usted tiene la indicación por ahí? Diputada Sepúlveda. Sí, dígame, señora María Teresa. ¿Cómo quedaría la letra A? A ver, ¿Qué es lo que reemplaza? Lo que reemplaza algo? Es saca, sea que se reúna o no las condiciones. ¿Ah? ¿Ya? Es que si me la puedes prestar porque la hice yo en tíramela, no, tíramela, ya, gracias. Dale, porfi. El que sacar dice los agricultores que postulen con una superficie de hasta 12 hectáreas de riego básico, vamos a colocar ponderado, aunque yo creo que hay que dar una mejor explicación, que reúna las condiciones de la ley orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, exige a sus beneficiarios
antes del avalúo del año 2020. Tendrán derecho a la bonificación máxima del 90 o 95% según lo que ha planteado la diputada Nullado. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Sí, Clarito. Gracias. Entonces estaría en votación en la letra A con la indicación de la diputada Sepúlveda. Don presidente. Sí, ¿cómo no? Don Andrés. Perdón, quisiera insistir antes de la votación en que si avanzamos en la propuesta de indicación que hace la diputada Sepúlveda por su intermedio, no estamos solucionando el problema de las personas que hoy día han visto que sus activos superan las 3.500 UF como usuarios del INDAP. Insisto, tal cual está redactado ese artículo o esa letra A en este minuto, ya le estamos solucionando el problema a aquellas personas que como consecuencia del revalúo excedieron las 3.500 UF, excedieron las 3.500 UF, como digo, quedarían o perderían su condición de usuarios de INDAP. Presidente, yo no, es que sea majadera nuevamente, pero lo que hace precisamente esta indicación es recoger eso, porque lo que estoy diciendo es que esto se va a aplicar, ¿no es cierto?, que sean usuarios de INDAP antes del avalúo, no después del avalúo. Lo que estoy diciendo es lo que nos... Porque lo que pasa es que cuando tú dices reúnas los requisitos o no reúnas, tú estás abriendo a todos. Lo que estamos diciendo con esto es que yo lo dejo en la pequeña agricultura con lo que está hoy día, pero antes del avalúo, pero siendo siempre pequeña agricultura. Esa es la diferencia. Bueno, lo importante es que no nos vayamos a enredar y en vez de mejorar vayamos a perjudicar a los agricultores. Esa es mi preocupación nada más. De acuerdo a lo que ha dicho recién el asesor legislativo del Ministerio y lo que está planteando nuestra diputada. ¿Qué le parece, secretaria, cómo está la presentación de acuerdo a lo que se ha conversado? Después de la intervención de la diputada Sepúlveda me quedó clara la indicación a mí, presidente, en términos formales, digamos. Yo no me pronuncio sobre el mérito. Tan inteligente que usted sea, María Teresa. Presidente, Por algo llevo 30 años aquí, pues, diputada. Una consulta, señor presidente, reglamento. Ya, diputado Alenco. 69. Señor presidente, por favor. Tiene la palabra, habla nomás. Quiero ver y que nuestra secretaria nos explique si es que existe la inhabilidad para que todos los integrantes de la comisión puedan votar este proyecto. Porque yo tengo entendido, por lo menos en la sala, que cuando hay diputados o diputadas, no importa el color político o la bancada, pero que están en el negocio donde determinada ley se trata y se vota, deben y tienen que inhabilitarse. Y yo creo, si eso existe en la sala, obviamente también debiese existir en las comisiones. Esa es mi pregunta. Señor diputado, las inhabilidades son personales y cada diputado la tiene que expresar. Yo no puedo decir si uno está inhábil o no. Eso no es un asunto en la Secretaría, es una cosa personal de cada diputado. Es voluntario. Sí, por eso digo. No tiene la obligación de inhabilitarse, es un asunto voluntario, como lo dice la diputada Álvarez. Sí, sería una cosa ética nomás. Pero además, sí, ético, pero depende cómo se mire. Yo quiero decirle que en mi condición de agricultor nunca he postulado a ningún proyecto de la Comisión Nacional de Riego, nunca, y no voy a postular mientras sea parlamentario. De tal manera que yo no me siento en ninguna condición impedido para votar en esto porque veo que aquí nos importa que esto se apruebe pronto para que vaya en beneficio de la gente que necesita de este subsidio. Fundamentalmente estamos hablando de la pequeña agricultura y yo creo que no veo quién se pueda inhabilitar. Pero en todo caso avancemos en esto y no andemos poniendo palos en el camino porque así no llegamos a ninguna parte, mis estimadas diputadas y diputados.
¿Lo pone en votación, presidente? Vamos votando nomás, sí. Ya. Señor Alinco. Perdón, pero que lea bien claro lo que vamos, perdón. ¿Pero qué estamos votando? Que se lea completo los... Perdón, presidente, ingresó Señora- la indicación la señor diputada presidente, ¿qué es lo que se va a Sepúlveda. votar? ¿El artículo y la indicación? ¿O la letra y la indicación? Que se lea Eso es lo que estamos votando. que se lea por parte de la Pero no secretaria puede, cómo no puede ser quedó. un solo voto. Po. Eso. Son dos. Lea la indicación, por favor, secretario. Po- son dos cosas. Los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego ponderado, que sean, espérese, porque la tengo en otra parte. Viste, no la tienen ni claro ni. ¿Cómo que no la voy a tener claro, diputado? Lo que pasa es que una cosa es el comparado y otra cosa son las indicaciones que ustedes me mandan, pues. Pero los hechos me demuestran que no la tenemos clara. Po. La tenemos clara, diputado. Los agricultores que postulen con una superficie de hasta 2 hectáreas de riego ponderado, que reúnan las condiciones de la ley orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ¿ya?, antes del avalúo del año 2020, y que del Instituto de Desarrollo Agropecuario exige a sus beneficiarios, ya, antes del avalúo del año 2020, tendrán derecho a una bonificación máxima del 90%, pero la diputada dice que hace suya la indicación de la diputada Nullado que dice 95%. Yo no tengo una del 95% porque la diputada Nullado la retiró. Perfecto, muy bien. Sí, o sea, Eso es lo que se va a votar, estimadas diputadas y diputados. Presidente, antes de que se vote, como la diputada Sepúlveda hace mención al 95%, que se incorpore esa, porque la otra parte era la inadmisible que había señalado la señorita secretaria. Por favor, señorita Pero Maite, pido... ¿Qué parte quiere A que se usted. incorpore, diputada? ¿Qué parte quiere que se incorpore? La primera parte nomás, porque la otra hablaba de el poder generar un departamento y eso era lamentablemente Presidente. inviable. Pero la primera parte, señorita, por favor. Ya, yo entiendo el asunto, pero también les hago presente una cosa absolutamente formal. Si el señor director, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Riego dice que él va a estudiar el asunto del 95%, ¿no es mejor que votemos una del 90% y dejemos la del 95% para la próxima sesión en que él va a presentar esa indicación? Me parece. Para ¿Y no está prestarnos a dispuesta? confusión, si no vamos a tener que reabrir debate de nuevo. Bueno, ¿qué dice Alejandra, por favor? ¿Puede explicar de nuevo? Diputada Mira, Sepúlveda. yo preferiría, si fuera posible con el Ejecutivo, el de poder incorporar las dos indicaciones, la que presentó la diputada Nullado del 95% y la que estoy planteando yo, ¿no es cierto?, de dejarlo exclusivamente para los usuarios de INDAP. Pero si diputado Urrutia, me estoy dirigiendo al Ejecutivo. Entonces yo no sé si sería posible o la dejamos, ¿no es cierto?, y pasamos a la letra B y dejamos la letra A porque ya está en discusión y solamente tendríamos que votar la próxima sesión, presidente. Pero ya con la respuesta del Ejecutivo, porque si no tendríamos que votar y de nuevo reabrir, y para reabrir usted necesita unanimidad para poder reabrir. ¿Ah? Entonces, yo creo que es mucho más racional esperar a que si existe o no la posibilidad del 95%, que sería una muy buena noticia para los agricultores. Y si no, en su defecto, votar las dos indicaciones en forma separada. Diputada Sepúlveda, usted fue presidenta de la Cámara de Diputados y sabe perfectamente bien que aquí hay una indicación que es inconstitucional, por consiguiente no deberíamos votarla bajo ningún punto de vista. Y en virtud de la hora, yo propongo suspender esta sesión hasta la próxima, porque veo Me parece bien, con mucha claridad y vamos a afinar las indicaciones.
Pero con el compromiso, presidente, pero con el compromiso de que el Ejecutivo pueda ver esta indicación. Bueno, claro, el Ejecutivo nos dará su respuesta a la próxima sesión, que por ahora se levanta.